Os comentamos un poquito la estructura, ¿eh? Vamos a cada uno de los ponentes va a intervenir, va a hacer una primera intervención de unos 5 o 6 minutitos alrededor y a partir de ahí pues lanzaremos una serie de temas que abordarán todos ellos en un formato mucho más breve. Queremos que sea una cosa ágil, dinámica y sobre todo muy directa con un mensaje muy, muy cercano. Belén, vamos a empezar contigo, ¿verdad? Nos vas a hablar del impacto social y económico de la nueva normativa en el marco del Plan Justicia 2030. Efectivamente. Si me lo permites, me gustaría dedicar unos minutos a enfocar de forma global los impactos que, bajo mi punto de vista, va a tener toda esta nueva normativa. Tanto la Ley de Eficiencia Procesal, de la que vamos a centrar hoy la intervención, junto con la Ley de Eficiencia Organizativa y la que será la futura Ley de Eficiencia Digital, son la base legislativa del Plan de Justicia 2030, como proyecto del Ministerio de Justicia para hacer más eficiente, ágil y sostenible la justicia, ¿no? Tras el avance generalizado de la digitalización en todos los sectores, pues la justicia busca dar ese paso adelante en el mundo de la transformación digital y la aplicación de la tecnología a procesos pues hasta ahora analógicos y manuales. Yo voy a tratar de centrar mi intervención en el impacto social y económico de esta nueva normativa y, aunque focalizaremos en la Ley de Eficiencia Procesal, no podemos dejar de comentar los efectos de la también nueva Ley de Eficiencia Organizativa. Bajo mi punto de vista, son 4 los impactos fundamentales que busca esta normativa. Por un lado, hacer un servicio público de justicia más asequible y cercano al ciudadano y más colaborativo. Las nuevas figuras a las que abre paso la nueva ley, la oficina judicial o las oficinas de justicia en municipios, mejoran y simplifican el acceso de la ciudadanía a la justicia. La oficina judicial va a mejorar el servicio a los usuarios y a los propios profesionales. Permitirá conseguir una mayor agilidad y responder de forma homogénea a situaciones iguales. Los actuales juzgados de paz se transforman en oficinas de justicia, fortaleciendo la presencia en todo el territorio, luchando contra la despoblación en zonas rurales y acercando el servicio público a la ciudadanía. Y por nombrar también los más, promueven pues una participación más activa de los ciudadanos y aprovechar mejor la experiencia de los profesionales jurídicos e incluso incorporando a profesionales de otros sectores. El segundo efecto, y también, y no por ello menos relevante, es hacer un servicio público de justicia más sostenible. La transformación digital, permitiendo celebrar juicios telemáticos, conexiones por videoconferencia, la regulación de los sistemas de autentificación e identificación, favorecerá el trabajo deslocalizado, permitirá reducir la huella ecológica, evitando desplazamientos y concentraciones de personas en un mismo espacio físico, en un mismo edificio, contribuyendo así a reducir el impacto medioambiental. Tenemos además un tercer impacto de tipo muy social y quizá no tanto digital y que en otros sectores pues tenemos muy interiorizado, pero en el sector de la justicia pues quizá no tanto, ¿no? Me refiero en particular a un servicio público más conciliador con la vida personal y familiar de los profesionales. La inhabilidad del 24 de diciembre al 6 de enero sin poder realizar actos de comunicación por los órganos judiciales, la interrupción de los plazos y suspensión de los procedimientos por motivos de conciliación de la vida personal y familiar de los profesionales, o la presentación de escritos por cualquier medio hasta las 15 horas del día hábil siguiente al vencimiento. Incluso en el ámbito penal, la suspensión del juicio por parto repentino de la abogada.
yo creo que todas estas medidas que, como decía, están muy interiorizadas en otros sectores y que no las cuestionamos, van a tener un impacto relevante en esa conciliación de la que hablaba, ¿no? Y por último, pues un servicio público de justicia más eficiente, que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Se busca encarecidamente la reducción de tiempos, pues, tanto por la vía de potenciación de los MAS como por las diferentes mejoras procesales que introduce la nueva ley. Impulso a los juicios verbales más ágiles y rápidos que los ordinarios sin pérdida de garantías, de la mano del incremento de materias o el aumento de cuantías. Los procedimientos testigos, de los que luego pues, intentaremos hablar más detenidamente, y la extensión de sus efectos para una gestión ágil y eficaz de la litigación en masa. O sentencias orales, que también nos comentará, espero, Elena, más adelante, con todos sus pros y sus contras, ¿no? Se introducen mejoras técnicas en la regulación de falta de jurisdicción y competencias que evitan dilaciones innecesarias y se agiliza el procedimiento abreviado. Y mejoras significativas en los procesos de ejecución que redundan directamente, bajo mi punto de vista, en la eficiencia del sistema, ¿no? Medidas como la posibilidad de acordar pagos periódicos en una sola resolución o el perfeccionamiento del sistema de subasta judicial electrónica o incluso la elevación al 20% de los depósitos mínimos para poder participar en la subasta. Como decía, yo creo que son 4 impactos relevantes que seguramente todavía quede mucho por andar, pero que pues, son una primera iniciativa para mejorar en esa línea, como hemos hablado. Pues gracias por esta primera introducción, Belén, que desde luego iremos recuperando algunos de los temas que has abordado. Manuel, me gustan mucho los temas que vas a tratar tú, porque además tienen mucha vinculación con la tecnología, ¿no? Del Legal Tech, que es uno de los temas más potentes que tratamos en Derecho Práctico. Para empezar, vas a hablar de las vistas telemáticas. Sí. Por un lado, mucho tiempo ha pasado desde la celebración de la primera vista, creo recordar, fue en mayo de 2020 por Racairo Sánchez, juez de Cantabria. También de la proposición de los medios de prueba, no sé si abundarás en las pruebas digitales, pero en todo caso luego lo podemos tratar. Y también un tema muy potente, que es los procedimientos testigo, que tirando de lo que decía un poquito Belén, veremos si, como quiere el legislador, reducirá la litigación en masa. Pues nada, pues, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a este foro. La verdad que la ley de medidas de eficiencia en el orden procesal civil, contencioso, pero particularmente yo me voy a centrar en el orden procesal civil y en lo que respecta a los juegos mercantiles en el ámbito de los procedimientos mercantiles, introduce distintas medidas con el objetivo de facilitar, de acelerar y evitar también la suspensión de vistas como consecuencia de la incomparecencia de un testigo en la sede judicial. Se introduce la posibilidad de realizar actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia, con declaraciones de peritos, de testigos que puedan efectuar la intervención en juicio mediante la videoconferencia desde el partido judicial de su domicilio, incluso del lugar de trabajo. Se introduce también la posibilidad de realizar actos de comunicación por medios electrónicos. Si queréis, después entramos un poquito más a fondo en ello, pero en torno a sujetos que intervengan en un proceso, que estén obligados al empleo del sistema electrónico o telemático, o cuando no estando comprendidos en ese supuesto se hayan obligado contractualmente a hacer uso de medios electrónicos. Se prevén también, particularmente, de las resoluciones orales va a hablar un poquito más mi compañera Elena, con lo cual que en eso no me entretengo tanto, pero me llama la atención pues, la posibilidad de efectuar interrogatorios fuera de la sede judicial. Es cierto que la ley de medida de eficiencia procesal no lo circunscribe a la realización de las conferencias que actualmente pues se vienen realizando desde otra sede judicial, pero obligan a comparecer al correspondiente testigo en sede judicial, sino que se permite la posibilidad incluso de una declaración domiciliaria del testigo a través de una videoconferencia. Siempre es verdad que la ley, pues en ese sentido, pretende garantizar que se garantice la autenticidad, no establece unas medidas concretas en torno a esa declaración
domiciliaria del testigo, pero sí, ni tanto esto como el interrogatorio de las partes, sí pretende que se garantice la autenticidad de esa declaración y la identidad del testigo que depone en las actuaciones correspondientes. Pero plantea dudas, ¿no? Porque en esa declaración domiciliaria, a través de los medios telemáticos de videoconferencia, siento que no habría una presencia, digamos, de un secretario judicial o de un LAG, y la pregunta es cómo se articularía esa garantía de que el desarrollo del interrogatorio se articule sin ningún tipo de interferencia de un tercero que esté por detrás, pues poniendo la respuesta a las preguntas que puede dar, etcétera. En el ámbito de presentación de documentos también se introducen novedades, porque se permite que se aporten documentos a través de imagen digitalizada, particularmente en documentos públicos, resultado de un proceso de digitalización, o se permite que en los documentos privados pues, se aporte también esa imagen digitalizada, resultado de ese proceso de digitalización. A mí, sobre todo, lo que me llama al margen de la presentación de documentos y de la posibilidad de intervención de peritos en sede judicial, por vía de videoconferencia, de la pericial judicial, incluso los efectos de exponer el dictamen pericial, me llama la atención el procedimiento testigo que se introduce en el 438.ter. Se refiere a los procedimientos en los que se ejercitan acciones de condiciones generales de la contratación, y es cierto que lo limita el proyecto a ese tipo de procedimientos. Quizá debería haber sido más ambicioso y en otro tipo de procedimientos en los que exista pretensiones, en los que exista identidad sustancial de esas pretensiones con ese procedimiento testigo. Por ejemplo, me refiero a los procedimientos que tenemos de juicios verbales, de retrasos de vuelos, cancelaciones de vuelo o pérdida de maleta. Pues quizás habría sido conveniente un poco extenderlo un poquito más ese procedimiento testigo. Pero bueno, el proyecto de reforma de esta ley de medidas de eficiencia procesal y de modificación de la ley de enjuiciamiento civil lo circunscribe a procedimientos en los que se ejerciten acciones relativas a las condiciones generales de la contratación. Y dentro de esos procedimientos en los que se ejerciten acciones relativas a las condiciones generales de la contratación, es preciso que se trate de procedimientos en los que no sea necesario efectuar un control de transparencia de la cláusula en el sentido de la comprensibilidad de cómo ha informado el banco o la entidad financiera a ese consumidor, y que tampoco sea necesario entrar a valorar la existencia de vicio en el consentimiento. A mí me parece positivo, yo creo que después entramos un poquito más a fondo en este procedimiento testigo, pero por apuntar dos matices, claro, se establece un primer control por parte del LAG, del letrado de la Administración de Justicia, que tiene que valorar que sea un procedimiento en el que no sea necesario efectuar el control de transparencia y no sea necesario valorar la existencia de vicios del consentimiento, pero claro, no hay que olvidar que eso implica una cierta, digamos, valoración un poco del fondo del asunto, de cómo va a ir la resolución, y el LAG no tiene funciones jurisdiccionales. Pero por otro lado me parece positivo en el sentido de que muchas veces en este tipo de procedimientos de condiciones generales de la contratación, la labor del juez pues es prácticamente coger el modelo e ir cambiando el nombre de los intervinientes, y el resto, la fundamentación jurídica es prácticamente igual. El procedimiento testigo daría lugar a la suspensión del resto de procedimientos en los que existe esa identidad sustancial de pretensiones y de la cláusula. Yo repito que al referirse a procedimientos en los que no sea necesario un control de transparencia, quedaría delimitado más en aquellos procedimientos en los que se ejerciten acciones de condiciones generales de la contratación y se enjuicie la posible abusividad de la cláusula, al margen del control de incorporación y el de transparencia, y a partir de ahí, aunque la redacción quizás no es particularmente afortunada, pues se otorgan, digamos, al demandante la posibilidad de efectuar un desistimiento, de continuar, de solicitar la continuación del procedimiento o la extensión de la sentencia dictada en el procedimiento testigo, de los efectos de la sentencia en similitud a lo que se establece en el orden contencioso administrativo. Yo lo dejo aquí. Si queréis ahora entramos un poquito más en algunas críticas o mejoras que se podrían hacer en torno a esa regulación del procedimiento testigo, pero bueno, puede contribuir en cierta medida a agilizar la tramitación de esos procedimientos en los que se ejerciten acciones relativas a condiciones generales de la contratación. Nos lo apuntamos para luego, Manuel, el procedimiento testigo. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Ya me escucháis, no? Sí, alto y claro. Sí, Claro. es que he Oye, tenido ¿qué nos vas problemas a hablar en estos próximos 5 o 6 minutitos?
Pues bueno, un poco voy a hacer hincapié con lo que respecta a las modificaciones que tenemos en la Ley de Eficiencia Procesal. Diré cuáles yo creo que son las más relevantes, sobre todo desde mi punto de vista. Es muy extenso y el tiempo que hablamos tampoco nos da para poder abarcarlo todo. Y al final también, Manuel, me surgen algunas dudas que ya te las lanzo al final de mi intervención, para luego poder extendernos sobre la materia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todos estamos de acuerdo que la justicia es lenta, y una justicia lenta al final es una justicia que no da soluciones al ciudadano y sobre todo a los operadores económicos que están en nuestro país. Por ello, entiendo que abordar lo que quiera abordar el Plan de Justicia 2030, que ha resumido muy bien Belén, intentar un poco reducir los plazos dentro de la justicia y hacerla mucho más eficiente, pues es algo muy importante y que creo que si se dota de los medios económicos suficientes se puede abordar de forma pues, algo garantista. Entonces, con respecto a todos los puntos de la Ley de Eficiencia Procesal y lo que nos afecta a nosotros más, que evidentemente es la parte de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, me gustaría remarcar 4 puntos que para mí son esenciales y que creo que los 4 puntos, unos en mayor medida y otros en menor medida, pues son puntos muy importantes que van a ayudar a poder reducir los plazos dentro de los procedimientos o incluso a poder reducir la litigiosidad, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, tenemos todo lo que engloba los MAS, que es un volumen muy grande con respecto a todo el articulado que tenemos en esta nueva ley. Ya hacemos obligatorios los MAS previa a la presentación de la demanda y además se articulan nuevos procesos de MAS que yo creo que los abordará Elena. Ya no solo vamos a estar en la mediación y en la conciliación, sino que tendremos nuevos tipos de soluciones alternativas, ¿de acuerdo? Y que pueden ayudar, evidentemente, pues a frenar esa cultura de litigiosidad que tenemos tanto en España y a poder descargar un poco a los juzgados de tareas. Otra de las cosas que sí que me voy a centrar un poquito más ahora es la nueva regulación del juicio verbal. Ahora haré un poco de exposición de lo que creo que es más relevante y qué es lo que nos va a ayudar, entiendo, a ser más rápidos dentro de estos procedimientos, ¿de acuerdo? Y luego, también tiro para casa porque llevamos mucho volumen de ello. Me parece bien, aunque esto podrá generar conflicto con algunos compañeros, la nueva regulación que se hace con respecto al artículo 815 de la admisibilidad y la reducción de cuantía en el procedimiento monitorio. Y por último, algunos de los aspectos que ya además Belén ha hecho hincapié con respecto a la ejecución. Entiendo que lo que se quiere es acortar los plazos, agilizar y que los juzgados también se carguen de menos trabajo en esta fase de ejecución. Pues hay puntos que yo creo que son buenos para abordar esta problemática que tenemos en las ejecuciones y que, bueno, pues tendrá sus más y sus menos, pero bueno, es un punto de salida y una mejora que se quiere implementar, ¿de acuerdo? Pues ahora voy a resumir un poco qué veo con respecto a los juicios verbales, sin perjuicio de que he lanzado ahí un montón de temas por si luego queremos hacer hincapié en alguno de ellos también, ¿de acuerdo? Y creo que Elena también va a hacer hincapié en alguno de ellos. Con respecto al juicio verbal, por un lado aumentamos los procedimientos que van a ir por juicio verbal. Ya no vamos a tener la idea es reducir todo lo que vaya por juicio ordinario, que es un procedimiento mucho más largo, también algo más garantista, ¿de acuerdo? Entonces, dentro del juicio verbal pasamos de cuantía de 6.000 euros a 15.000 euros cuando vamos por razón de cuantía. Y también metemos un poco lo que ha dicho Manuel, todo aquello de condiciones generales de la contratación. ¿Y qué hacemos con respecto al juicio verbal? Pues con respecto al juicio verbal, yo creo que también causa un poco de controversia dentro del sector en el que me muevo y de los profesionales, que sobre todo los abogados, pero yo creo que es bueno y ahora explicaré por qué. Lo que se ha hecho básicamente es
yo creo, matizar y acomodar mejor lo que es la modificación que tuvimos en 2015. En 2015 lo que se quiso fue intentar reducir las vistas verbales en el procedimiento de juicio verbal, ¿de acuerdo? ¿Y qué se hizo en ese momento? En ese momento lo que se dijo es, en el juicio verbal será potestativo por parte de las partes, podrán decir si quieren vista o no quieren vista. Si quieren vista tenemos que ir a una vista, si no quieren vista directamente nos tendremos que ir. Bueno, el juez podrá decidir si quiere vista o no. Esto en la práctica y en la realidad, ¿qué es lo que nos implica a los operadores jurídicos y sobre todo a los operadores jurídicos que trabajamos con volumen y que bueno, pues, tenemos sobre todo que ver mucho el coste y los gastos que tenemos y hacer unas previsiones, porque esas previsiones dentro de los procedimientos verbales no las podemos hacer porque no sabemos cuántas irán a vista y cuántas no irán a vista, porque al final es algo que recae en la voluntad manifiesta directamente del juez, ¿de acuerdo? Aunque las partes digamos que no haya vista, puede haber vista y aunque la prueba únicamente sea documental, actualmente estamos teniendo vistas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo creo que la nueva regulación que da el juicio verbal pues nos garantiza esto. Lo primero que nos hace es si solo hay prueba documental, ya no tenemos que ir a vista. Y un segundo dato que nos da y que yo creo que me gusta mucho es que nos avanzamos los plazos a la hora de proponer prueba, ¿de acuerdo? Ahora nosotros primero se nos preguntaba si queríamos vista o no a las partes. Una vez ya teníamos que decir si queríamos vista o no, el juez decidía si había vista o no y en ese momento era cuando se nos daba traslado para proponer prueba si queríamos prueba. ¿Qué pasa? Que en el momento que tú quieres proponer, por ejemplo, un oficio del artículo 381, te tienes que ir directamente a pedir vista obligatoriamente, cuando no deja de ser una prueba documental. Por lo tanto, yo creo que avanzar ese plazo previo, aunque nos quite vistas si solo es documental, yo creo que es bueno y que puede ayudar en mucho a mejorar y agilitar estos procesos, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista que nos toca, también empresarial, a poder calcular mejor los costes de los procedimientos. Entonces, bueno, creo que me he extendido un poco más de la cuenta, disculparme y dejo ya a Elena comentar. Muchas gracias, Sonia. Hola, Elena. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer Creo lugar, que entre otras cosas nos vas a hablar de los MASC, ¿no? yo voy a hacer un poco un mix de todo. Voy a intentar ser muy rápida para deciros cuáles son los principales puntos que a mí me encantan en esta legislación, en este nuevo proyecto y cuáles son las cosas en las que el legislador creo que se ha quedado un poquito corto. Voy a intentar abarcar todo lo que pueda, pero no sé lo que me dará tiempo. Ya os aviso que en esta crítica no solamente la hay para el legislador, sino que también lo hay para mis compañeros actuales y mis excompañeros. A mí una de las cosas que me motiva muchísimo de esta nueva legislación es que yo era abogada antes. Y entonces cuando tú comparas la eficiencia y los criterios con los que se trabaja en el ámbito privado y te desplazan al siglo XIX a volver a trabajar, pues para mí el choque en muchísimas ocasiones ha sido tremendo y brutal. Y decir, no entiendo por qué trabajamos así y no entiendo por qué hacemos estas cosas, pero claro, es porque el sistema está así. Entonces, encontrar proyectos de ley como este que tengan la ambición de que de verdad se nos permita ser a todos más eficientes, a nosotros que no tengamos esta sobrecarga de trabajo, a los empresarios y a los trabajadores que puedas tener un reparto más racional y más humano del trabajo, porque pues el mes pasado a mi hermana le han denegado, mi hermana es abogada, le han denegado una suspensión el día antes de su cesárea programada. Entonces siguen ocurriendo cosas que se nos llena a todos la boca con la conciliación, con no sé qué, pero luego en la vida práctica no vemos estas cosas. Entonces voy a intentar, pues eso, tocar un poquito todos los puntos para que luego si queréis a través de preguntas o desarrollándolo un poco más con el coloquio hablemos de lo que os resulta más interesante. En primer lugar, tengo que decir que la exposición de motivos para mí ya empieza mal, arranca mal, porque nos dice que no es un problema o no es uno de los principales problemas el hecho de que haya falta de inversión. Lo es. Efectivamente hay una organización pésima y horrorosa, pero es que además hay una falta de inversión tremenda. Todo el mundo sabemos que el Ministerio de Justicia es el hermano feo, no damos votos.
Y entonces, pues aparte de que propongamos todos los operadores jurídicos iniciativas preciosas como las que se dan en esta ley o en el resto de leyes de modificación que forman parte de la Agenda 2030, pues hay que dotar de presupuesto para que esto llegue a ser una realidad. Se dice que se trata de buscar, por un lado, la legitimidad del sistema, aumentando la confianza de los ciudadanos, y a mí esto me parece que es esencial. Yo creo que os pasará a vosotros. A mí cuando yo estaba en vuestra situación, yo no era capaz de explicarle a la gente cuando me preguntaban 2 años después, ¿y qué pasa con mi procedimiento? Pues tu procedimiento sigue igual que el año pasado y si no te he llamado va a seguir igual probablemente durante otros 2 años. No hablemos en el caso en los que cuando he llevado temas relativos a derecho bancario, ahí ya directamente pues las cosas se perdían en la nebulosa y efectivamente es desolador el tenerle que explicar a la gente es que esto funciona así, es que hemos interpuesto demandas en 2018 y a 2022 todavía ni siquiera están repartidas en el juzgado especializado de Madrid. Entonces, me parece que es imprescindible que de verdad el legislador se crea y lleve a cabo esto. Aumentar la eficiencia del sistema y que demos respuestas eficaces y efectivas, también dice la exposición de motivos que es una de sus principales finalidades. Y yo querría decir no solamente dar respuestas eficaces y efectivas, sino dar buenas respuestas. ¿Os imagináis cualquiera de vosotros un juicio en España como el que se ha visto en televisión de Johnny Depp? 10 días de juicio, eso sería absolutamente impensable en España, porque ningún juez tenemos una agenda que nos permita, en un procedimiento como el que se trataba, un derecho al honor, que nos extendamos 10 sesiones. Pero verdaderamente es que muchas veces hacemos los juicios de manera mucho más rápida que como debiéramos. Entonces, yo creo que no solamente hay que dar una respuesta ágil y eficaz, sino que además debe ser una buena respuesta. Pero para poder dar una buena respuesta, efectivamente hemos tenido que descargar la carga que es innecesaria. Y aquí es donde entra un poco todo. Me fascina y me encanta que por fin la mediación se haya hecho obligatoria, porque efectivamente la mediación previa, pues este podrán, cuando no hay cultura de mediación, a lo que ha llevado es que tenemos años de una ley de mediación que no se ha incorporado. Entonces, que efectivamente se establezca como requisito de procedibilidad el haber intentado vías de solución alternativa me parece esencial, porque creo que también sois conscientes vosotros de todas las situaciones en las que venís al tribunal y nosotros os decimos, ¿puedes entrar los letrados? Pero no es posible que se llegue a esto, a un acuerdo, porque nosotros vemos muy claro que verdaderamente, sobre todo en los supuestos en los que casi con una lectura rápida se ve una estimación parcial, es que hay supuestos en los que de verdad, por razón de la cuantía y por razón de lo que se discute, no deberíamos estar en un tribunal y no deberíamos estar colapsando la administración de justicia. Sobre todo hablo en aquellas ocasiones en las que estamos con pretensiones pues, de 53 euros, de 300 euros, en los que verdaderamente la utilización de los recursos de la administración de justicia, si la gente fuera capaz de tener una factura de cuánto está costando mi sueldo de ese día, el del auxilio, la utilización de la sala, los honorarios que vosotros estáis invirtiendo, es que no compensa en absoluto. Entonces, me fascina que se haya introducido y me encanta, me parece que ya, de hecho, era hora de que se hiciera. No obstante, la crítica constante que inspira a mi persona, no me ha gustado que se ha quedado corto esta legislación, bajo mi punto de vista, en la forma de contemplar cómo castigamos al que no se acoja a esto. Y entonces se establece un castigo en materia de costas. Me ha gustado mucho cómo se introduce también este concepto de abuso en la utilización del sistema de justicia, pero sinceramente creo que había que haber llegado un poquito más allá y además introducir sanciones económicas en aquellas ocasiones en las que de manera reiterada alguien o un determinado grupo de empresas o determinados agentes jurídicos obvian la realidad en la que nos encontramos. Manu ha mencionado, por ejemplo, y es una situación que nosotros hemos hablado algunas veces, las situaciones de las reclamaciones aéreas. Yo me temo que nos encontraremos con que, como no está dentro del ámbito específicamente definido, ni del nuevo juicio verbal, ni del procedimiento testigo, pues todo aquel que se pueda escapar de esto de forma reiterada hará una evitación del procedimiento de mediación, porque efectivamente les convendrá más llevar a 4 años su obligación de pagar. Y entonces, sí, voy a tener que pagar más, pero es que estoy difiriendo el pago en el tiempo. Entonces, creo que había que haber abordado esto desde una cuestión un poquito más ambiciosa y plantear sanciones económicas fuertes para aquellas entidades que de forma reiterada
no se acogiesen al sistema de mediación que se ha contemplado. Como ha dicho Manuel también, en la regulación del procedimiento testigo, creo que se han quedado un poquito cortos porque no solamente había que haber introducido las cuestiones relativas a las condiciones generales de contratación, sino que hay muchos otros procedimientos como las reclamaciones aéreas o incluso todos los que se vayan a dar en defensa de la competencia. Ya está el tema del cártel de los camiones, pero hay muchísimos otros más que en materia de la competencia, en el fondo, hay muchos movimientos legislativos y muchos movimientos jurisprudenciales que demuestran que en defensa de la competencia se van a reproducir muchos de los esquemas que hemos estado viendo en consumidores, porque el actual panorama económico, las grandes empresas tienen una forma de tratar con los pequeños operadores económicos y las pequeñas pymes que se asemeja mucho a la forma en la que se trataba a los consumidores. Entonces, ahí creo que también había que haber sido un poquito más ambicioso a la hora de regularlo. Y ya os lo había comentado también a vosotros, que también me encanta el hecho de que por fin se haya introducido la posibilidad de que nosotros dictemos sentencias orales. Eso a nosotros nos ahorraría muchísimo tiempo en los procedimientos en los que nosotros simplemente cambiamos nombres y cuantías en las sentencias. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de dictar una sentencia oralmente, reduciríamos muchísimo los plazos, aumentaríamos muchísimo la confianza del ciudadano que nos está viendo de una respuesta inmediata y el sistema funcionaría mucho mejor. Pero, para mi disgusto, pues me he encontrado que el artículo incluye que posteriormente se tiene que documentar por el juez, porque si se lo hubieran puesto a otro, entonces no estamos ahorrando nada de tiempo. Si yo estoy en una sala y hago 10 minutos, 15 minutos de motivación de un procedimiento que luego tengo que volver a reproducir en mi casa. Entonces, cuando a veces lo que estamos intentando hacer es otorgar agilidad y eficiencia, pues nos encontramos que si los proyectos de ley no están mirados verdaderamente con la ayuda de quien está en un juzgado o de quien está en un despacho o de quien está trabajando día a día con lo que se está pretendiendo solucionar, pues muchas veces no dejan de ser declaraciones de intenciones muy bonitas, pero ahí se quedan. Yo creo que no me voy a extender más. Podremos comentar estas cuestiones de forma más concreta si queréis, al hilo de si alguna de ellas os ha resultado interesante, pues la vamos comentando de forma más detallada. Elena, muchísimas gracias. Ya os dije, los asistentes, que esta gente vale mucho, ¿eh? Lo prometido es deuda, sobre todo muy cercanos, muy prácticos y con ejemplos reales. Elena, yo me quedo con una expresión tuya del siglo XIX alrededor de la justicia, ¿no? Me gustaría que opinarais, de aquí ya entramos un poco en juego todo, si esta Agenda 2030, Agenda Justicia 2030, es empezar la casa por el tejado, es un brindis al sol, porque realmente el Ministerio, la Administración de Justicia, está haciendo, por ejemplo, está implicando mucho al ecosistema LegalTech, que está organizando una serie de sesiones con muchos players del sector legal, entre los cuales, por ejemplo, Atlante, corregidme si no me equivoco, forma parte de este grupo de trabajo del Ministerio de Justicia, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, que hubo críticas hacia las vistas telemáticas, mostrando fotos en redes sociales, pues los típicos legajos en juzgado llenos de humedad y todo esto, ¿no? ¿Qué opináis de este plan de justicia 2030? ¿Qué papel, por ejemplo, a Atlante le gustaría jugar en ese plan? Belén. La tienes que autorizar el audio, que creo Sí. que les ha pasado lo mismo a Belén y a Manuel que a mí antes. A ver, déjame que lo localice. Creo que ya está Belén, ¿eh? Sí. A ver, nosotros desde como operadores legales y como bien dices que participamos directamente en los foros que se han convocado para como bien decía Elena, participar todos los intervinientes de este mundo, yo creo que hemos demostrado con nuestra estructura de mejora de procedimientos y de automatización y de aceleración de tareas uniformes y normalizadas, que era un poco lo que los magistrados venían a resaltar, ¿no? Y de la mano de esos juicios testigos y de la mano de otras muchísimas tareas que la digitalización, la tecnología es eficiente en ese sentido y poder dedicar las personas a donde realmente aportan valor. Y hay mucho procedimiento en esa justicia del siglo XIX de la que nos hablaba Elena, que
que permite esa optimización y dedicar las personas a esos otros servicios, ¿no? Yo creo que la experiencia además que todos hemos vivido a raíz de la crisis del COVID-19, pues nos ha puesto encima de la mesa de una forma muy cercana todos estos temas, ¿no? Y la oportunidad que tenemos ahora de invertir en la justicia, porque están ahí esos fondos europeos que nos deben dedicar de forma masiva a todos estos puntos, pues yo creo que es muy relevante, ¿no? Pero para mí hay 3 puntos claves en esta digitalización que de alguna manera se han mencionado, que tienen que ir por la vía de mejorar la comunicación entre las partes, que para mí esa es fundamental y que a día de hoy pues ni siquiera el expediente electrónico puede ser una realidad. Un segundo punto que es la transmisión electrónica de documentos, que también se ha comentado. Y para ello, pues oye, tenemos ya experiencias en distintas plataformas que simplemente hay que buscar aquellas que mejor funcionen en cada uno de los puntos de los que estamos hablando y la celebración de audiencias y conferencias en línea, estableciendo criterios comunes que nos hace también mucha falta, pues a la hora de fijar señalamientos. A día de hoy encontramos señalamientos en Teams, en Webex, en Skype, pues habría que también homogeneizar un poquito este tema, ¿no? O promover el uso generalizado de herramientas que ya tenemos hoy, como es Arconte, que es un buen ejemplo de accesibilidad y fiabilidad que ya pues se usa en territorios tan dispares como pueda ser Cataluña o Andalucía, ¿no? Lo que tú dices, por ejemplo, de lo de unificar criterios, unificar sistemas, a mí me parece que es una cosa que es esencial. Una de las cosas que yo me he encontrado que me parece que es una locura, entiendo que forma parte de nuestra organización política, pero es una locura que tengamos, creo que son 13 sistemas operativos diferentes en justicia. En Cataluña yo tengo uno, Manuel tiene otro en Madrid, hay otro diferente en Andalucía y, por supuesto, no son compatibles entre sí y no tienen comunicación entre sí. Entonces, en nuestra materia, por ejemplo, en nuestro ámbito, en derecho mercantil, Manu y yo hablábamos en algún momento de que si él lleva a cabo la remoción de un administrador concursal, yo nunca voy a poder saberlo. Entonces, lo que no tiene sentido es que hoy en día, que estamos viviendo en un mundo que está totalmente interconectado, que justicia esté al margen de esa interconexión simplemente por una cuestión de organización política. Tendría mucho más sentido que unificáramos cuáles son los sistemas con los que trabajamos, cuáles son los sistemas a través de los cuales nos conectamos a través de vistas y que toda la información pudiera fluir muchísimo más rápido, no solamente entre nosotros, sino además con el resto de administraciones, a la hora de llevar a cabo averiguaciones patrimoniales, a la hora de solicitar oficios. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece que es algo absolutamente básico y que habría que empezar, sería uno de los cimientos que había que tratar y que a lo mejor debería haberse tratado legislativamente antes que muchas otras cuestiones que nos estamos planteando, que como os he dicho, a mí me han encantado todas las propuestas que se han hecho, pero sí he hecho muchas de menos, algunas que son, es que esto es absolutamente básico para que podamos empezar a tener una forma de organización medianamente racional. Y la primera es que yo no puedo estar señalando, yo utilizo Webex, pero en mi juzgado previo se utilizaba Teams, como dices tú, pero es que no podemos estar volviendo locos a todos los operadores jurídicos, porque me imagino la posición del abogado que trabaje con diferentes comunidades autónomas, pues vas a tener que tener 25 sistemas operativos para trabajar simplemente con cada juez. Entonces, eso es una locura para nosotros, para vosotros y para todo el mundo. Y una cosa que parece de preorgullo, pero que no se ha impuesto todavía. Pues nosotros efectivamente trabajamos con todas las comunidades autónomas y lo sufrimos diariamente, ya no solo con las vistas, sino con la forma de presentación, lo que ha dicho Belén. Entonces, entiendo que una unificación o unos mínimos sería totalmente pues, relevante. De hecho, hemos visto, por ejemplo, un ejemplo de qué pasa cuando no están unificados los sistemas en el ámbito totalmente distinto al de la justicia. Hace poco, creo, en el incendio de Zamora, no estaban unificados los sistemas de comunicación entre los bomberos de Castilla y León con el resto de bomberos, que eso también ha implicado muchos problemas, por lo mismo en justicia. Creo recordar hace unos meses que tuvimos un problema con una sentencia en el ámbito civil de unas medidas de guardacustodia
historia, porque no se hablaba con el sistema penal, que ya había condena en el procedimiento penal. Por lo tanto, ya no solo es para ayudar a los operadores jurídicos que estamos trabajando y tenemos unas inseguridades muy grandes con respecto a diferentes plataformas, sino que también es para poder hablar entre los diferentes administraciones de justicia, los diferentes juzgados, pues como la propuesta que estabais diciendo de los administradores concursales. Y luego, un pequeño puntuación, Elena, con respecto a las vistas orales, pues para que vienes de la abogacía anteriormente, pues y nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho en la optimización de procesos y en la digitalización. El problema este que tenéis de las vistas, entiendo que las vistas se graban, se podrían pasar y automatizar el poder ponerlo en un documento sin tener que hacerlo luego a mano por parte del juez, porque evidentemente yo sí que veo una falta de tiempo total, que el juez invierta el tiempo dentro de la vista dictando la sentencia oral y que luego tengáis que poneros a picar el dato posteriormente en vuestra casa. Entonces no os ahorra tiempo. Si te das cuenta, claro, es que artículo 210 en la modificación es que lo que han puesto es el juez. Pues claro, dice, la sentencia se dictará al concluir el mismo acto de la vista en presencia de las partes. Precioso. Sin perjuicio de la ulterior redacción por el juez, jueza, magistrado o magistrada. Entonces, claro, ¿qué necesidad? A mí me encantaría, y os hablo de ejemplos en los que esto sería muy útil. Imagínate desahucios, pues tú te señalas toda una mañana de desahucios, o en el caso de los juzgados mixtos, los delitos leves. Tú te señalas toda una mañana con muchísimos delitos leves y como las cosas son repetitivas, en el fondo tu motivación también va a ser muy repetitiva. Entonces te lo vas a saber. Y tú llegas, lo dices ahí, el justiciable se lleva la respuesta a casa en el momento y si quiere, la motivación se la puede llevar en un CD. Pero no, aquí nos han dicho que hagamos eso y además lo escribamos en casa. Entonces, eso es lo que no es, porque si yo voy a invertir 10 minutos en motivarte oralmente, no invierto otros 15 en mi casa en redactarlo. O lo hago una vez o lo hago dos. Entonces, esto, no sé quién es el genio que lo ha pensado, pero desde luego no era un juez. Entonces era, oye, si luego quieres llegar, no sé, y que alguien coja ese soporte y lo documente, pero si lo que tenemos que estar pensando es en ahorrar tiempo y en ser más eficientes, si yo lo hago 2 veces, la idea de eficiencia se ha ido a la basura. La idea es que lo haga en una, y yo era muy defensora desde hace tiempo de poder dictar sentencias orales en ámbitos en los que la fundamentación no fuera muy compleja, precisamente porque otorga rapidez, porque así no tiene que estar el cliente preguntando, mi sentencia, bueno, pues tu sentencia ya llegará, porque lo de los 20 días, pues ya sabéis vosotros que lo de los 20 días, pues para nosotros es orientativo, porque no llegamos en muchas ocasiones a los 20 días. Tratamos de que sea así. Entonces, oye, pues me parecía una solución muchísimo mejor, pero nos hemos quedado a medias como hacemos muchas veces, porque en justicia siempre nos da miedo dar el paso muy rápido y entonces pues vamos pues como con lo de la mediación. Primero lo aprobamos, lo hacemos voluntario y ya 20 años después pues lo vamos a hacer, 10 años después lo vamos a hacer obligatorio. Entonces me imagino que ese apartado lo acabarán quitando con el paso del tiempo, ojalá para nosotros. Manuel, me interesaría mucho conocer tu opinión al respecto, te doy voz. Sí, no, bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Elena. Particularmente, yo creo, fíjate, se une las dos cosas. La posibilidad de introducir las resoluciones orales en esos procedimientos, hombre, también matizando que depende de la complejidad del asunto. En el proyecto de reforma del texto refundido de la ley concursal, que está actualmente en trámite, se introduce la posibilidad de que en determinados incidentes concursales se dicte resolución oral ya. Siempre con motivación fundada de la resolución, con valoración de la prueba, etc. Hombre, yo hago el matiz que si bien en esos procedimientos, digamos que tenemos, por ejemplo, en el que se ha comentado de retrasos de vuelos, de pérdida de equipaje, que son, bueno, pues, digamos, no hay discusión jurídica porque ya está fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y es simplemente valoración de las circunstancias que alega cada parte y muchas veces sobre la documental sí resulta conveniente, la verdad, porque ahorra bastante tiempo y encima son procedimientos que no son susceptibles de recurso de apelación, con lo cual el letrado tiene la motivación con el propio soporte documental que se lleva. Si a eso le unimos la posibilidad de interrogatorios domiciliarios, de aportación de pruebas documentales a través de copia digitalizada, acelera
y dota de mayor eficiencia al ámbito de la administración de justicia. Yo eso he extrapolado porque tampoco, también en torno a esa cuestión adicional del procedimiento testigo, me parece positiva, pero la regulación, digamos que no es particularmente tal como está en el proyecto, particularmente acertada en cuanto a la configuración de ese procedimiento testigo. En primer lugar, por lo que he comentado al inicio, que implica una valoración inicial del lag que dará cuenta al tribunal en el momento de admisión de la demanda si concurren las circunstancias de que no es susceptible, no es necesario el control de transparencia o control de comprensibilidad, con lo cual implica una cierta, digamos, valoración de las pretensiones, en qué se fundamenta cada parte. Cuestión que quedaría vinculada al órgano jurisdiccional. Yo creo que simplemente se da cuenta al tribunal y el tribunal es al que le corresponde la decisión de resolver esa cuestión. El segundo efecto que produce es la suspensión de los procedimientos que siguen al testigo hasta la firmeza de la sentencia. Eso de bien es positivo, claro, tiene que venir acompañado de que efectivamente ese procedimiento testigo se transmite con carácter preferente y la sentencia firme se obtenga, digamos, con cierta celeridad en el caso de que llegue al Tribunal Supremo. Porque si no, lo que puede provocar es la suspensión de un montón de procedimientos, de cientos de procedimientos, particularmente cuando estamos hablando de pleitos en masa, en los que se ejercitan acciones relativas a las condiciones generales y que no desaparecen del juzgado. O sea, yo los tengo allí en el juzgado, no puedo continuar la tramitación del procedimiento y todo se supedita a ese procedimiento testigo que, en teoría, según lo que dice el proyecto, se tramitaría con carácter preferente, pero yo hago el matiz de que, claro, en distintos órganos jurisdiccionales funciona en unos con mayor celeridad la tramitación de procedimientos por la sobrecarga de trabajo y en otros con menor celeridad. Eso retrasaría el momento de firmeza de la sentencia y, por tanto, tendría pleitos pendientes de resolver, que sería un número que está en el juzgado y todavía no se han resuelto. Y lo que sí, la tercera cuestión y el tercer matiz, la tercera crítica, es una vez se obtenga sentencia firme en el procedimiento testigo, qué es lo que hay que hacer, porque el proyecto de reforma no es claro. O sea, te viene a decir que, bueno, que una vez se firme la sentencia, el tribunal dice la providencia en la que se indica si considera procedente o no la continuación del procedimiento suspendido, pero al mismo tiempo te dice que da traslado al demandante para que en 5 días solicite o bien el desistimiento o bien la continuación del procedimiento suspendido o la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo. Con esa relación tal como está, no queda claro si es el juez el que decide la continuación del procedimiento testigo o la extensión de efectos, o si queda supeditado todo a la solicitud que haga el demandante, porque si queda supeditado a la solicitud que haga el demandante, no es necesaria una providencia en la que se indique por parte del tribunal si se considera procedente o no la continuación del procedimiento testigo. O sea, lo más lógico sería decir, bueno, damos traslado al demandante, el demandante solicita alguna de las situaciones que se prevé en el apartado tercero de este artículo 438 ter, y a partir de ahí el tribunal decide si procede la continuación, si estima el desistimiento de las pretensiones o si procede simplemente la extensión de los efectos de la sentencia dictada en el procedimiento testigo, o si hay otras cuestiones que implican que continúe el procedimiento testigo, porque hay pretensiones junto a las que son objeto del procedimiento testigo que también tienen que ser resueltas y que merecen, por tanto, la protección de la garantía del derecho a tutela judicial efectiva. Esas cuestiones no se dejan bien claras en el artículo 438 ter, con lo cual la redacción sí sería conveniente de que en ese trámite de enmienda, en el caso que llegue a aprobarse, pues se maquille de alguna forma o se clarifique los efectos a partir de la firmeza de la sentencia, pero a mí en cualquier caso sí remarco, y ahí coincido, tanto las resoluciones orales, que tienen que ser potestativos porque hay otros pleitos en los que será más difícil argumentar e implican, digamos, una labor más sosegada de análisis de pruebas. Pero si es potestativa la posibilidad de dictar resoluciones orales y unido a esa celeridad en la práctica de determinadas pruebas y la introducción de los procedimientos testigos, a mí la valoración que hago es positiva porque mejoraría la eficiencia en la utilización de los medios de la Administración de Justicia. Elena y Sonia también, ¿vosotras creéis que el procedimiento testigo puede ayudar a reducir la litigación en masa, como parece pretender el legislador? Si quieres, Sonia, como habías levantado la mano... Vale, yo tengo dos cuestiones con esto. Pues primero me gustaría
matizar una cosa que ha dicho Manuel, porque yo de la lectura que me he hecho del artículo sí que me queda claro que de hecho era una de las cosas que había visto, que una vez ya se ha dictado firmeza a la sentencia de ese procedimiento testigo, es potestativo de la parte, es decir, si quiero seguir con el procedimiento, si quiero desistir del procedimiento o si quiero extender los efectos del procedimiento testigo. Lo único que ahí me haya surgido el decir, bueno, ¿por qué puede continuar con el procedimiento? Yo no sé hasta qué punto, si dentro del procedimiento que han paralizado con respecto al procedimiento testigo hay más cosas y no hay una identidad sustancial, si podríamos paralizar el procedimiento por el tema del procedimiento testigo. Y lo único que veo es que la parte, evidentemente, sería como un aviso. Si ves que dentro del mismo tribunal se ha dictado una resolución con unas características en algo que se ha entendido que es idénticamente sustancial a lo que tienes tú, el juzgado al final no tendría mucho sentido continuar con tu pretensión si tu pretensión es la misma que acaban de tumbar. No lo sé, lo veo así. Y luego la pregunta que hace Josep, no sé realmente, y esto sí que me interesa mucho tener la opinión de Elena como magistrada, realmente hasta qué punto va a evitar esta litigiosidad el procedimiento del testigo, o se ha quedado corto también en la regulación que hemos hecho. Yo echo de menos, por ejemplo, que evidentemente los temas, que si hay vicio en el consentimiento, lo quitemos del procedimiento testigo, pero sin embargo, con respecto al control de la transparencia, echo de menos que lo incluyan en el procedimiento testigo, salvo que sea por motivos muy tasados con respecto a la persona que está firmando el contrato, porque en el resto de casos y en la práctica diaria que nosotros nos encontramos es que prácticamente en todo este tipo de procedimientos tenemos dos vías, tanto el control de transparencia como el control de abusividad de la cláusula en sí. Entonces, y en muchos casos, yo qué sé, revolving, cláusula suelo, estamos hablando del precio, por lo tanto, o atacamos por la transparencia o no podemos atacarlo. Entonces, nos estamos quitando muchísimos procedimientos que podrían ir por el procedimiento testigo. No sé si me interesa saber un poco la opinión de los magistrados sobre esto. Yo una cosa, una matización. Vamos, yo sí coincido que el procedimiento testigo, después de la firmeza de la sentencia, el demandante pues solicita alguna de las situaciones que prevé. Lo que pasa es que en el 438 ter, en su apartado tercero, te dice, una vez adquiera firmeza la sentencia dictada en el procedimiento testigo, dice, el tribunal dictará providencia en la que indicará si considera procedente o no la continuación del procedimiento suspendido. Yo creo que esa mención es innecesaria, porque lo lógico sería decir, el tribunal da traslado al demandante, solicita o bien el desistimiento, la continuación del procedimiento, la extensión de efectos, y a partir de ahí el tribunal decide. Pero lo que no tiene sentido es que dicte providencia, primero si considera procedente o no la continuación, para luego la parte se dé traslado y después ya decidimos. O sea, ese pronunciamiento creo que es innecesario y por eso la redacción es un poquito defectuosa. Respecto a lo que comentabas en cuanto a que el procedimiento testigo es verdad que se circunscribe a las condiciones, las acciones en las que se ejercite, pues alguna cuestión relativa a las condiciones generales de la contratación, pero no todas. O sea, excluye efectivamente aquellos en los que sea necesario realizar un control de transparencia de la cláusula o valorar la existencia de vicios del consentimiento del contratante. A ver, yo en esa exclusión que deja fuera de bastantes procedimientos en los que se ejerciten acciones relativas a las condiciones generales de la contratación, sí estoy de acuerdo, pues por una razón, porque claro, si en un procedimiento tienes que hacer un control de transparencia en el sentido de la comprensibilidad de la cláusula, si yo suspendo los procedimientos restantes, una de las pruebas que se va a practicar es, oiga, pues preguntarle, bueno, tanto al demandante como al testigo director de la entidad financiera que cómo se informó en ese caso concreto al demandante de la comprensibilidad de la cláusula. Ya sé que en la mayoría de los casos efectivamente las pruebas son similares. Y la prueba es documental, además. Sí, bueno, yo ahora no llevo condiciones generales, salvo por vía de acciones colectivas, pero en las acciones individuales sí me pedían también en muchas ocasiones, bueno, pues cítese como testigo al director de la entidad financiera para que conteste, que ya sé que muchas veces pues, no se acordaba o daba una respuesta, pero claro, era una prueba que, digamos, era necesario acordarla para garantizar de alguna forma la posibilidad de defensa de cada parte. Claro, extrapolar
los efectos de la sentencia, en ese caso, cuando en el procedimiento de testigo yo he llegado a la conclusión de que no hay control, bueno, no se ha superado el doble control de transparencia en cuanto al sentido de información suficiente y control de comprensibilidad de la cláusula, extrapolarlo a otros pleitos en los que se ejercite la misma acción de la unidad de las cláusulas de condiciones generales, pero que se basen en la comprensibilidad de la cláusula, me parece más difícil, porque en un procedimiento, en un caso se ha podido informar a ese consumidor y en otro caso pues no se ha informado a ese consumidor, o ese consumidor tenía conocimiento de la cláusula por la actividad profesional a la que se dedicaba, etc. Imaginemos que yo interpongo una demanda en relación a mi hipoteca diciendo que yo no tenía ni idea de las implicaciones económicas financieras de una cláusula concreta y al mismo tiempo soy juez de cláusula suelo. Claro, ahí la valoración de la comprensibilidad de la información que se me ha dado debe ser distinta. Pasaba, por ejemplo, con las cláusulas multidivisas, la hipoteca multidivisa. Entonces ahí es donde veo la dificultad de extender ese procedimiento en cuanto a ese control de incorporación. Yo creo que ahí el legislador sí ha acertado, lo ha limitado a los procedimientos, bueno, donde se pueda, por ejemplo, la abusividad de una cláusula de interés de demora en la que se pacta un interés desproporcionado, pero bueno, yo creo que está limitado, me parece positivo, pero creo que no puede ir el procedimiento de testigo, digamos, en detrimento de las posibilidades de defensa de las partes. Claro, desde el punto de vista también como letrado, que llevamos procedimientos de este tipo, casi todo se incluye abusividad de la cláusula y transparencia. O sea, pocas demandas encuentras que no se incluya la transparencia. Yo estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Manuel. No, creo que se puede excluir, como tú dices, pero creo que lo deberíamos excluir nosotros. Lo que estoy en desacuerdo es que lo haya hecho el legislador, porque de hecho creo que aquí ha pecado de exceso de legislación. Esto aquí mencionando a Pau Pedrón, que decía el desprestigio de las leyes se debe a que cada vez son más extensas y de menor duración. Aquí se han pasado de extensión, porque creo que con haber dicho en el momento en el que existan circunstancias que permitan determinar que pueda existir una litigiosidad en masa, el juez puede determinar que esto se puede tramitar como juicio testigo, porque ha dejado fuera, por lo que estábamos hablando, todas las situaciones de derecho de la competencia, que es que en realidad no tienen que ver con consumidores, no son condiciones generales de contratación, pero es que son procedimientos sustancialmente iguales todos. Estamos dejando fuera procedimientos como los de las reclamaciones aéreas, hemos dejado fuera un montón de procedimientos que son procedimientos también en masa, solo por circunstancias. Parece que estábamos pensando en las cláusulas suelo cuando hemos dictado esto, pero es que hay más procedimientos en masa además de las cláusulas suelo. Entonces, cuando tú legislas pensando tanto en el caso concreto, no das la posibilidad de que esa solución se aplique a situaciones que pueden darse en el futuro, que ni siquiera tenemos hoy encima de la mesa y tampoco se están aplicando algunas que ya tenemos encima de la mesa. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de que hay circunstancias en las que la valoración de la prueba no va a poder permitir esa tramitación, pero creo que eso lo deberíamos valorar nosotros y no que ex ante lo esté haciendo el legislador ya, poniendo trabas a la propia finalidad que él ha querido incorporar. Estoy pretendiendo reducir la litigiosidad y estoy pretendiendo disminuir el número de asuntos que habéis en el juzgado y, sin embargo, lo limito ya de una manera tal que verdaderamente, ya lo veremos, pero esto va a ser objeto, este 438T, de 4 modificaciones. Efectivamente, yo ahí... Si me permites un segundo, Manuel, un segundo, os ruego la máxima brevedad y concisión. Sí, un apunte. No reñida, como que no pensamos poner puertas al mar, porque vale, aquí pues lo que vale el termostato es el número de participantes que siguen ahí. Vale, pues solo un apunte. Se podría efectivamente extender, pero dar opción también a que el demandado pueda alegar algo, pues bien, a la continuación del procedimiento. En el caso de, oiga, pues yo sí informé en este caso y quiero que mi procedimiento continúe para que se dilucide esa cuestión y no se extiendan automáticamente los efectos. Que se le permita algún tipo de alegación en ese sentido. O en sentido contrario, mira, yo estaba pensando aquí claro. lo de que, perdonadme, pero hay ocasiones en las que no los profesionales, no todo el mundo actúa como debería de actuar a veces. Y una de las modificaciones que también me ha encantado es que ahora seamos nosotros, en el juicio verbal, los que podamos decir no hace falta vista. Porque yo me encuentro aquí con acciones de responsabilidad de administradores, a ti te pasa lo mismo, Manu, en las que verdaderamente solo hace falta la documental. Pero el letrado te pide un interrogatorio de parte y, perdonadme,
antiguos compañeros, pero es así, porque todos sabemos que hay alguno que minuta por actuaciones y entonces una celebración de una vista más me aumenta la minuta. Y ahí tenemos una vista en la que viene el interrogado a que le hagamos 2 preguntas, literalmente. Entonces, aquí también te puede pasar que alguien diga, no, yo no quiero extensión de efectos, yo quiero continuación del procedimiento porque creo que aquí hay una diferencia mínima que no permite la extensión de los efectos, que lo que va a hacer es que tramite un procedimiento ordinario completo, un procedimiento ordinario de cuantía indeterminada, en el que luego yo he pactado con el cliente que cobro en costas. Ya nos iríamos a un verbal, ¿eh? Aquí. Es verdad. Pero me estáis entendiendo que también habrá alguno que diga, bueno, pues yo no quiero que a mí se me extiendan los efectos porque no quiero que sea tan rápido esto porque quiero cobrar un poco más. Entonces, ahí también habría que dar efectivamente al demandado oportunidad de decir, oye, es que hay identidad sustancial, extiende los efectos o no lo extiendas y analiza, como dices tú, Manu, o practica esta prueba. Entonces, muy bien. Perdonadme por la crítica tan clara a veces con cosas que eran de nuestro trabajo de cada día, pero creo que se entienden las cosas mucho más cuando se dice de qué estamos hablando que cuando hablamos un poco del sexo de las nubes. Para que te hagas una idea, Elena, en la abogacía es muy discutida la nueva regulación del juicio verbal. Muchos abogados dicen, ¿por qué me quitas la vista? Claro, quitan la vista razonablemente cuando lo único que vas a hacer es dar una charla resumida de algo que ya has escrito previamente. Es que cuando hablábamos de lo de que esto tiene que ser una justicia colaborativa, pues eso, aquí tenemos que intervenir todos. Tiene que intervenir el ciudadano, pero también nosotros. Yo he sido abogada y ahora estoy en este lado, pero todos tenemos que ver cuando un procedimiento no da de sí. El interés de la justicia generalizada no es que tú cobres un poco más, es que el procedimiento sea más rápido, el cliente tiene una sentencia antes, se atasca menos el juzgado y se genera más situación de confianza en la justicia. Entonces, tenemos todos, creo, que colaborar, nosotros los jueces, el legislador, los abogados, todos tenemos que colaborar en que esto sea un poquito más rápido y más ágil para que el conjunto sea un poquito mejor. Porque si todos ponemos de nuestra parte en lo de, ay, pero esto no importa, importa todo lo demás, pero yo puedo entorpecer, pues al final todos ponemos un palito en la rueda y la rueda acaba estando pues como está ahora, en el carromato, pues eso que hablábamos del siglo XIX, que no avanza. Muy bien, vamos a cambiar, si os parece, un poco de tercio. Belén, antes has mencionado sobre los efectos públicos, los efectos, perdona, del servicio público de justicia más sostenible, ¿vale? Desde adelante, como uno de los más activos proveedores de tecnología legal, en este caso de recuperación de deuda, trabajáis con grandes volúmenes. ¿Cuál es vuestra experiencia y cómo puede afectar la normativa? Y sobre todo, dime, Belén, por favor, el tema de innovación legal. ¿Qué puede aportar una LegalTech como Atlante al ecosistema LegalTech y pero sobre todo a la administración de justicia? Bueno, la verdad, José María, que la pregunta que haces es muy acertada porque efectivamente os llevaríais las manos a la cabeza con algunos de los números que manejamos, ¿no? O sea, una de las cuestiones que yo planteaba al inicio, que es verdad que muchas de los cambios que hace la normativa van enfocados a hacer más sostenible, pero nos sigue quedando una deuda pendiente y lo apuntaba también Elena de alguna forma, ¿no? Es por ejemplo, todo el tema del uso del papel. Nosotros a lo largo del 2021 hemos impreso pues casi 5,5 millones de folios, ¿no? para el envío de copias selladas a los juzgados. Eso, si lo traducimos en huella de carbono, estamos hablando de casi 50 toneladas de CO2 en un solo año, ¿no? Si le añadimos además pues los casi 67.000 envíos que hemos hecho de copias, pues añadimos otras 2 toneladas más. Haciendo un poco números, pues eso viene a suponer pues un 10% de lo que representa Atlante en las cifras que nos comunica el Consejo General del Poder Judicial, con casi pues 2.600.000 asuntos gestionados. Pues eso supone que solo la justicia de administración civil pues ha generado 1.160 toneladas de CO2, ¿no? Eso por ponerlo en términos que todos entendamos, que estamos muy acostumbrados, pues un vehículo pues viene a generar una media de 100 gramos por
de CO2 por kilómetro recorrido, por lo cual pues, solo la administración civil pues representa casi 11 millones de kilómetros recorridos, ¿no? Lo cual es una barbaridad, son 450 vueltas al mundo, ¿no? Yo creo que en eso pues tenemos mucho que decir y por eso creemos tanto desde adelante en la innovación como medida para atajar pues múltiples problemas de los que hemos comentado, pero siempre no perdiendo de vista que no se trata de hacer lo mismo, pero de forma digital. O sea, se trata de aprovechar para eficientar procesos de la mano de la digitalización. No seguir haciendo lo que hacíamos en el siglo XIX, pero ahora en formato digital en vez de en formato papel, ¿no? Porque no se trata de eso, se trata de aprovechar la tecnología para eficientar esos procesos y cambiar esos procesos, hacerlos de otra forma, que es lo que la tecnología y la digitalización permite. O sea, un poquito lo que venía a decir Elena, si al final yo tengo que dar la sentencia vía oral y luego la tengo que transmitir en un papel, pues poco estoy avanzando. Es decir, al final estoy haciendo lo mismo de una forma un poco más eficiente y además le añado un segundo punto, ¿no? Es decir, yo creo que lo que tenemos es que centrar... Belén, era como cuando imprimimos para luego escanear. Efectivamente, ¿no? Pues una cosa de ese tipo, ¿no? Y entonces, por eso yo insisto tanto en la necesidad de mejorar los procesos aprovechando las herramientas que tenemos, no simplemente el hecho de digitalizar, que es una palabra que nos gusta mucho a todos y que usamos de una manera muy gratuita en algunos puntos, ¿no? O sea, busquemos en qué procesos podemos ser más eficientes todos. Oye, pues a lo mejor la solución al problema que comentaba Elena es pues, que luego haya pues, una herramienta, que hay muchas, en las que lea esa sentencia oral que ha transmitido el magistrado, la documente, de manera que el magistrado solo tenga que hacer una firma, ¿no? Porque hoy tenemos herramientas de lectura muy sencillas y muy extendidas, pues que permiten, pues con esa grabación de esa sentencia oral, pues luego trasladarla a un documento donde el juez solo tenga que estampar la firma, ¿no? Y sí que haríamos eficiente ese punto. Entonces yo creo que desde empresas como la nuestra tenemos que apostar por aportar y por realmente que cada uno sea el líder en esa parte que hace mejor, ¿no? Y que podamos trasladar eso a la administración. Muy bien. Dejadme que comparte con vosotros la primera de las preguntas de los asistentes, que además estáis preguntando muchas cosas y comentando, y no sé si dará tiempo de leerlo todo, ¿eh? A ver, nos dice Amelia Medina, me gustaría saber la opinión de los ponentes sobre si los MASC van a establecerse como requisito de procedibilidad solo en los declarativos o en todo tipo de demandas, incluidas las demandas de ejecución de título judicial o hipotecarios. Gracias. Elena, tú, por ejemplo. Bueno, en principio yo creo que se establece para todos los procedimientos con las exclusiones que tiene el precepto en concreto. Entonces, déjame que lo repase, pero yo no tengo en el orden jurisdiccional civil con carácter general. No dice que se trate de procedimientos declarativos. Y el apartado segundo es el que establece cuáles son las exclusiones. Y en ningún caso se dice no se incluye para los hipotecarios, no se incluye para las ejecuciones. Entonces, yo entiendo que debería ser requisito de procedibilidad en todos. También es verdad que si nos encontramos con un procedimiento en el que ya se ha intentado, o yo lo interpretaría así, hemos intentado una vía de negociación previa, esto ha llevado a un declarativo y posteriormente se hace una ejecución, yo no entiendo que se debiera exigir doblemente, porque ya se ha dado en origen esa actuación negociadora. Pero si nos encontramos, por ejemplo, con títulos directamente ejecutivos, como pueden ser las escrituras públicas, que permiten a alguien instar una ejecución directamente, creo que sí debería admitirse que no se configure como requisito de procedibilidad, porque entra dentro del tenor literal de este precepto. Así lo interpreto yo, no sé qué opináis vosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, estuve repasando los artículos y efectivamente lo que veo es que hay materias totalmente excluidas, pero para el resto de materias sí que se incluye, y yo entiendo que no solo
se habla del declarativo, también se habla, si estamos delante de una ETNJ, pues de las ETNJs, obviamente. También es verdad que dentro de los MASC, lo que me ha hecho, bueno, leyendo un poco toda la ley, lo que también ya no solo se exige dentro del procedimiento previa a la presentación de cualquier tipo de procedimiento, salvo las que están excluidas, sino que durante todo el procedimiento da posibilidad a que el LAG derive a las partes a un procedimiento de MASC, que eso también yo creo que lo veo bueno, incluso dentro de las ejecuciones también lo contempla la nueva regulación, que también creo que es algo importante a tener en cuenta, que la idea es que intentemos llegar a acuerdos en todo momento. Perfecto. Chicos, nos quedan unos 10 minutitos de webinar y esto no se puede terminar sin aludir al colectivo de procuradores. Comentad un poquito cómo trata la normativa este colectivo que muchas veces está puesto en la picota. Dejadme que os lea, no obstante, dos titulares que nos dio un brillantísimo procurador, Ignacio López Chocarro. El primero nos decía: no tiene mucho sentido que hablemos de eficiencia cuando en LexNet hay que presentar documentos en papel. Por otro lado, también nos dijo: si los procuradores solo queremos ser meros tramitadores, no tenemos futuro. Ellos, por ejemplo, siempre reivindican un papel más protagonista en procesos como el de ejecución. El proceso de ejecución, que según cifras que tenemos por aquí, solo el 25% de sentencias se llega a ejecutar en tiempo y forma. Algo que está causando un gravísimo perjuicio económico en general, a todos los niveles, especialmente económicos, ¿no? ¿Qué opinas, Manuel, sobre ello? Bueno, pues sí, vamos, yo coincido con él. Sería necesaria una, digamos, reformulación, o sea, es dar una mayor protagonismo en los procedimientos de ejecución. Es verdad que si la ley de medidas de eficiencia procesal se aprueba tal cual y a los efectos de facilitar la comunicación, la notificación mediante medios electrónicos, mediante medios telemáticos, pues la figura del procurador en ese sentido, particularmente como cauce también de notificación o de hacer llegar resoluciones o citaciones, pues se diluye un poco. Entonces sí, quizás sería, yo no estoy a favor de suprimir, en fin, la profesión de procurador, pero sí sería interesante darle un mayor protagonismo en los procedimientos de ejecución. Desde el momento en que la presentación de escritos pues se pretende que se haga de forma telemática, la notificación de resolución es exactamente igual, que el perito judicial también mandaría el informe pericial por vía, digamos, telemática, y después incluso habría una posibilidad de interrogatorio de exposición del dictamen por vía telemática, pues esa labor del procurador se diluye un poco, ¿no? En ese sentido de facilitar actos de comunicación o de notificación. Pero bueno, queda también la posibilidad de aprovechar esa función de procurador para darle una mayor función en los procedimientos de ejecución individual. Sonia, en Atlante la estructura de procuradores es muy importante, ¿verdad?, en vuestra organización. Sí, bueno, yo un poco difiero aquí de la opinión de Manuel, de que queda diluida con la nueva regulación y con las notificaciones telemáticas. Nosotros llevamos bastante volumen y sabemos precisamente lo que implica la profesión de procurador también desde el punto de vista ya no solo de las presentaciones, sino de todas las obligaciones que derivan ese tipo de presentaciones. Entonces, salvo que todos los sistemas funcionaran perfectamente y se pudiera interactuar de una forma muy fácil, yo creo que la figura del procurador seguirá existiendo para realizar este tipo de trámites. Y pues estoy muy de acuerdo con lo que comentas del compañero, que efectivamente podríamos tener mucha mayor relevancia dentro del procedimiento de ejecución. En la ley de eficiencia procesal, es lo que decía yo al principio de todo, estamos haciendo todo tipo de acciones y todo tipo de modificaciones en la ley de enjuiciamiento civil para intentar descargar un poco de trabajo a los magistrados, a los jueces y a los juzgados en general, a la administración de justicia, pero bueno, un poco lo que decía Elena, que hemos plantado una semilla, pero
siempre, como siempre la administración pues va un poquito por detrás de lo que podría haber llegado. Entonces, dentro del procedimiento de ejecución tenemos cosas muy interesantes para poder hacer más rápido ese procedimiento de ejecución. Se me ocurre, por ejemplo, también descargar a los tribunales cuando hay dentro de la regulación existe un artículo que dice, que me ha parecido relevante, que dice cuando hay, espérate, no me sale la palabra, cuando hay embargos periódicos, lo que propone la nueva regulación es que estos embargos periódicos no tengamos que dictar una diligencia cada vez que hay un embargo periódico diciendo que existen cantidades en la cuenta de consignación, hágase transferencia o emítase el mandamiento de pago. Con una primera diligencia ya sería suficiente. O sea, que eso lo tenga que decir la ley es porque hasta ahora estábamos recibiendo diligencias de forma masivas por cada tipo de embargo que tengamos, aunque cada mes se embargue la nómina de una persona y se ingrese. Por ejemplo, echaría de menos que directamente tengamos que poner la cuenta del ejecutante, no haga falta que pase por la cuenta de consignaciones para darle menos trabajo a los juzgados, y luego, por ejemplo, la figura del procurador podría ser muy relevante incluso para hacer las averiguaciones patrimoniales. Actualmente las tenemos que estar solicitando nosotros al juzgado con una periodicidad aproximadamente de 6 meses para saber si hay modificaciones. Y sin embargo, si ese acceso a un punto neutro se le puede dar a una figura habilitada como un procurador, pues sería una labor que no haría falta que hiciera directamente el juzgado y podríamos descargar de parte de tareas al juzgado y también pues complementar esas tareas que tienen los procuradores. Muy bien. Déjame que comparta otra pregunta de Sonia Sanz. La ha formulado a través de tu intervención anterior, Elena. ¿Qué hacer con un proceso en el que no es posible llegar a solución con MASC y se dirime una cuestión de poca cuantía? Entiendo que a veces no importa tanto la cantidad que se solicita como otros temas como el honor, a unas sabiendas y coincidiendo en que a justicia deben llegar pretensiones relevantes y no tan nimias. Muchas gracias, han sido muy interesantes vuestras aportaciones. Yo estoy convencida, o sea, no estoy diciendo que a justicia no deban llegar, sobre todo por parte de los demandantes. Creo que quien obliga muchas veces a que lleguen cuestiones que no debieran llegar son los demandados. Porque creo que ha habido un momento en el que todos los bancos sabían ya cuál era la resolución de la cláusula suelo y siguen tramitándose esos procedimientos, cuando ya había que haber llegado a un acuerdo en el sistema extrajudicial que se articuló. Entonces, efectivamente, si tú has llegado a un más y no se ha llegado a un acuerdo por una actuación obstativa por parte del demandado, por supuesto que tienes que ir a los tribunales, aunque sean 20 euros, porque es que 20 euros de 6 millones de personas son mucho dinero. Y esto es precisamente a lo que juegan las grandes corporaciones. Y ahí es donde yo precisamente decía que creo que la ley se ha quedado corta porque nos permite una forma de sanción a través de las costas, pero creo que debería haber llegado un poco más lejos. Esto, si en la exposición de motivos de la ley se hace referencia como una de las cuestiones que más se estaba valorando, era un estudio que había hecho la Comisión Europea acerca de cuáles eran los medios que utilizaban los Estados miembros de la Unión Europea para lograr incentivar la mediación. Y entonces decía, se utilizan métodos de incentivación y también métodos sancionadores. Pues yo creo que en España nos hemos quedado cortos con los métodos sancionadores, porque efectivamente el particular que se encuentra en esta situación tiene que llevarlo al tribunal, efectivamente, por defender su honorabilidad, sus derechos y todo. El problema es que efectivamente los derechos de, pues imaginaos un caso en el que estamos afectando eso a 6 millones de personas. 6 millones de procedimientos te colapsan justicia. Y entonces ahí debería haber la posibilidad no solamente de que hagamos una condena en costas, sino que además impongamos una multa coercitiva. En el momento en el que tú te encuentras con una determinada entidad que de forma reiterada está obviando uno de dos, o porque no atiende ni siquiera al requerimiento de acudir a un más, o porque atendida la primera reunión verdaderamente no tiene ninguna voluntad negociadora. Si se encuentra en un procedimiento en el que claramente va a ser condenado, por supuesto que el demandante tiene que acudir, pero creo que a nosotros nos deberían haber dotado de más medios para sancionar un poco más fuerte, con la finalidad de que precisamente se genere un efecto desincentivador de esas conductas. Porque ya estamos viendo a través de la legislación de consumidores y usuarios cómo aunque nosotros declaremos condiciones
abusivas, aunque las declaremos nulas o aunque impongamos las costas, esto no está desincentivando verdaderamente a las grandes corporaciones a intentar otras formas de utilización de cláusulas abusivas en masa. Entonces, dejamos las cláusulas suelo, pero buscamos otra vía. Y buscamos, entonces, o el ejemplo que es, como Manu y yo lo tratamos en el juzgado, las compañías aéreas, con el tema de los retrasos, cancelaciones o pérdidas de maletas, es que de forma sistemática niegan a los clientes el pago de unas indemnizaciones que están establecidas en un convenio de manera objetiva, pero además de ello, dime tú si me equivoco, Manu, pero en la mayoría de las ocasiones ellos además están en rebeldía en el procedimiento. Sí, sí. Entonces, es que saben completamente que van a ser condenados. Entonces, si a estas personas, a estas entidades se les lleva aún más y o no atienden al requerimiento o verdaderamente no tienen una voluntad de negociar, yo lo que entiendo es que nosotros deberíamos haber tenido la oportunidad no solamente de condenar y con condena en costas, que ya lo hacemos, sino además interponer una multa coercitiva para que verdaderamente se estimule el que no hagan esto. Porque el que sabe un poco de economía sabe que estas actuaciones responden a la siguiente planteamiento. Yo sé que me van a condenar aproximadamente a pagar al año 3.000, vamos a poner números redondos, 3.000 de estas reclamaciones y voy a tener que perder X dinero. Pero yo ese dinero prefiero no perderlo en 2016 y que con la lentitud de la justicia lo pague en 2022. Pues ellos precisamente son otros de los que están poniendo ese palito en la rueda que hablábamos antes de la justicia para mi beneficio propio, porque yo esta pérdida la voy a provisionar o la voy a llevar a mis libros años más adelante, pues yo tengo una actuación totalmente obstativa. ¿Cómo lo evitaríamos? Cuando de verdad estés perdiendo bastante más dinero del que te compensa perder. Pero, por supuesto, el que se encuentre en una situación en la que se han vulnerado sus derechos, por mucho que la cantidad sea nimia, la justicia está ahí para esto, por supuesto. Pues todo lo bueno se acaba, chicos, siento decirlo. Si os parece a modo de colofón y un pequeñito atraco, os voy a hacer que hagáis un breve resumen de 30 segundos sobre todo lo que nos ofrece el plan Justicia 2030 y todo lo que habéis aportado. Empezamos por ti, Belén, Sonia, Elena y Manuel, tal como os veo en las imágenes. 30 segunditos para terminar. Yo, por resumir, creo que es esperanzador lo que se ha intentado hacer. Nos hemos quedado cortos y sin duda hay que seguir colaborando todos los intervinientes para que esto acabe siendo una realidad. Sonia. Yo, pues un poco en la misma línea que dice Belén, efectivamente yo creo que es bueno. Habrá que ver de qué medios económicos se dota para que muchas de las propuestas puedan llegar a buen puerto. Y evidentemente un poco lo que decía Elena, pues también no solo tenemos que exigir los operadores jurídicos que trabajamos en justicia, de la Administración de Justicia, sino también poner nuestro grano de arena para pues un poco hacer más eficiente esta Administración de Justicia desde el punto de vista de los operadores que estamos como procuradores y abogados en el día a día. Elena. Sí, bueno, yo valoración positiva, desde luego, porque creo que agiliza y dota de mayor eficiencia a la Administración de Justicia. Hay que perfilar un poquito el procedimiento testigo, que me parece positiva la introducción, pero hay que perfilarlo un poco sin mermar el derecho de defensa y que evidentemente toda esta cuestión de digitalización de la justicia, de práctica de pruebas por vía telemática, tienen que venir acompañadas de una adecuada inversión en recursos y en medios materiales para que efectivamente funcionen esos medios telemáticos. Elena, cuando quieras. A mí, como ya he dicho desde el principio, me entusiasma esta regulación. Me parece no solamente esperanzadora, sino que me parece eso, entusiasmante que de verdad estemos intentando construir una justicia del futuro. Y os agradezco mucho el poder participar en este tipo de foros porque creo que esto contribuye a que quienes han hecho una regulación muy bien intencionada puedan llegar a perfilar los pequeños errores que los que estamos, como dicen aquellos, en las trincheras, podemos percibir ya rápidamente para que efectivamente esto funcione y nos dotemos de una justicia muy eficaz y una justicia del futuro. Así que muchísimas gracias por haber contado conmigo.